Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Más o menos, dijo alguien por ahí, alguien honesto. ¿Quién dijo más o menos? Póngale ganas, pues, muchacho. ¿Por qué más o menos? No hay nada malo con estar más o menos. ¿No? Ya no más o menos. Porque yo creo que es importante saber cómo estamos, ¿va? Porque si no, ¿para qué estamos? Supongo que algunos de los que están por allá no miran muy bien aquí, lo miran en la tele, en la pantalla, ¿se ve bien? ¿Y ustedes por acá? Una de las cosas que quería decir era que, porfa, si tienen alguna pregunta, algún comentario, díganlo. O sea, la idea es no tanto que sea algo muy monótono, o sea, no les vengo a dar una clase, ¿va? O sea, que porfa no se duerman. Pero la idea es que sea más o menos interactivo. Entonces, si alguien está más o menos no bien, díganlo, ¿va? Y no pasa nada. Esa es una de las cosas. Como dijo Albert, yo estudié ingeniería electrónica y también estudié mate. Y pues creo que la ingeniería es bonita. Aquí todos están en ingeniería, supongo. No. Sí, ¿qué ingenierías hay? A ver. Sistemas, ¿qué más? Electrónica, mecatrónica, ¿qué más? Telecomunicaciones, recursos. ¿Esa qué es vos? Recursos energéticos. Eso se oye así, casaquero. ¿Qué otra? ¿Ok? ¿Y todos están llevando alguna mate ahorita, no? Mate 2, ¿qué es mate 2? Cálculo integral y derivadas, supongo. Eso es mate 1. O sea, mate 2 es integrales. ¿Y qué? Aplicaciones derivadas, ok. ¿Quién me puede decir alguna aplicación de derivadas? Optimización, ¿qué quiere decir eso? Depende, ajá. Vamos a hacer un ejemplo, queremos optimizar el área de un cuadrado, entonces utilizamos las derivadas en base a algunos cálculos y mediciones que tengamos para ver qué área podemos lograr. Ok, digamos si quiero optimizar el área de un cuadrado, podemos usar derivadas en base a algunas ecuaciones y eso me optimiza. ¿Qué quiere decir optimiza? Si yo quisiera, por ejemplo, hacer con un área de 24 metros cuadrados. Ajá, un área de 24 metros cuadrados. Para ver, ¿cómo podría decir? Maximizar el área o los lados. Maximizar el área o los lados. Maximizar es la palabra importante, ¿va? Cuando decimos optimizar, quiere decir maximizar o minimizar. En otras palabras, ¿para qué queremos saber optimizar o maximizar o minimizar algo? ¿De qué nos sirve eso? Ya. Para reducir los recursos que vamos a utilizar para ser más eficientes. Reducir recursos, ¿va? ¿O quiero maximizar recursos? ¿En qué pudiera maximizar recursos? ¿En dónde me pudiera servir maximizar recursos? ¿En las qué? En las latas de vida. Sí. Para poder meter la mayor cantidad de contenido, utilizar la mayor cantidad de aluminio. O sea, digamos, si yo quiero envasar productos, alimentos, ¿va? Y quiero maximizar lo que cabe dentro de esa lata, pero quiero minimizar algo más al mismo tiempo, ¿verdad? El aluminio que podemos utilizar en esas latas. Entonces ahí ese es un problema de optimización. Y de hecho, y no fue planeado, justamente eso me recordó a un colega que tengo en la Universidad de Texas que trabajó en un problema de esos. En una fábrica, él lo que tuvo que hacer fue calcular cuáles eran las dimensiones de las latas para justamente tener eso, maximizar lo que le metemos a la lata, pero minimizar el material de la construcción de la lata. Y eso pues es un problema de optimización, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué piensan o cómo pudieran resumir para qué sirve el cálculo? O sea, lo están llevando, pero ¿para qué? Aparte de para pasar la nota y para graduarse, ¿para qué sirve el cálculo? ¿Qué creen ustedes? ¿Y su profesión cómo van a usar ustedes el cálculo? Ya cuando estén en el trabajo, ¿no? ¿Cómo pueden usar ustedes el cálculo? ¿Cómo creen? ¿O será que de plano no lo van a usar? ¿Qué piensan? A ver, ¿algún valiente?
O sea, lo de optimizar las latas, ¿será que es algo que puede pasar? Pudiera pasar, ¿verdad? Lo de optimizar el área de un cuadrado y ver cuál es el máximo o el mínimo de un lado, ¿será que puede pasar? En realidad, así. Mañana ustedes están trabajando en Tigo o están trabajando en Olmeca. ¿Les va a pasar algo así? Va a llegar el jefe y le dice, mire usted, necesito que me optimice el máximo del área de este cuadrado. Y después se lo presente al gerente general en el reporte del mes. ¿Será que eso va a pasar? ¿Sí o no? Pero no, o no. ¿Sí o no? Bueno, muchachos, ¿no desayunaron hoy o qué onda? ¿Sí o no? No. Ok, la otra cosa que creo yo que es muy importante en ingeniería es, este es el resultado y lo defiendo con lo que sea, ¿va? Entonces, si piensan que no, digan que no, sin miedo. Sobre todo porque aquí no los estamos calificando, ¿va? Entonces, la pregunta es, ¿en dónde puedo usar el cálculo en ingeniería? ¿Para qué me sirve hacer el cálculo en ingeniería? Y en general creo que quiere decir qué es el cálculo, ¿va? ¿De qué nos sirve el cálculo? ¿Y de qué nos sirve el proyector si no nos está enseñando la presentación, ¿va? Entonces vamos a ver si esta cosa quiere... Ah, ya. Por alguna razón se metió escritorio extendido y no quiero esa vaina. Así que vamos a ver si esto funciona. Ahí estamos. Bueno. Entonces, la idea es cómo podemos entender el cálculo. Entonces, para esto, les voy a enseñar este videíto aquí, que tal vez algunos de ustedes lo hayan visto o no, que es de un péndulo con arena. ¿Algunos lo han visto? A ver si la red quiere colaborar también, ¿va? Ahí va. ¿Cuántos de ustedes lo han visto? ¿Sí? No tienen vida ustedes, ¿va, mucha? Pero más o menos para explicar lo que está pasando ahí hay un cuadro y amarrado a un punto en el techo hay una botella puede ser pintura o puede ser arena. Entonces la idea es de que como que fuera un péndulo, se deja y empieza a dibujar estas cosas, ¿va? Hay algunos de electrónica y mecatrónica por aquí, ¿verdad? ¿Ya están llevando algún curso del área o no? ¿Ya saben ustedes lo que es un osciloscopio? Después van a sufrir con esas vainas, ¿va? En el osciloscopio también van a aparecer señales así. Y no es coincidencia, ¿va? Entonces, una de las preguntas concretas es, están bonitas las gráficas, ¿va? ¿Será que las podemos describir? Y por describir quiero decir, ¿será que puedo saber, digamos, 32 segundos después de que solté la botella, puedo saber dónde va a estar? Puedo saber toda la trayectoria que ha tenido. Y obviamente la respuesta es que sí, si no, creo que no estaría aquí diciéndoles nada, ¿va? Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Va? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta más fácil para esa pregunta? Para saber cuál es la trayectoria de esto, para saber cuál es la posición de la botella después de cierto tiempo. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta más fácil? ¿Cómo puedo saberlo? Si alguien viene y les pregunta, miren muchachos, yo vi un video en YouTube de esto que se llama Lissajous, así se llama esta curva. Vi este video en YouTube y quisiera saber cómo puedo representar la curva. Y como vos estás estudiando ingeniería, ¿va? Ayúdame. ¿Qué les dicen ustedes? Cónicas, decís vos. Cónicas. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas? ¿Cómo podemos encontrar eso? No hay ninguna idea mala. Estamos nada más pensando ahorita. ¿Cómo podemos encontrar cuáles son esas curvas? ¿Qué piensan? Cónicas es una buena idea, es una ecuación cuadrática, ¿va? Y quizás por ahí va la solución. ¿Qué otras ideas tienen? La más sencilla de todas las ideas. Más sencillo que eso.
Más sencillo que derivadas integrales. Empieza con G y termina con Google. O sea, ¿qué es lo que hacemos con cualquier cosa nosotros? Vamos y lo googleamos, ¿va? ¿O no? ¿Es válido o no? Sí. Entonces hay que aprovechar la información que ya tenemos. No hay que reinventar el agua azucarada cada vez, ¿va? Entonces, podemos aprender cosas a través de personas que han desarrollado teoría, para no volver a hacerlo todo desde cero, ¿verdad? Y pues yo creo que al final, si nos damos cuenta, esa es la idea de estudiar en una universidad, ¿no? Es para ver qué métodos han utilizado otras personas para resolver ciertos problemas. Entonces, yo creo que ese problema es bastante interesante, es bastante bonito. Y en realidad no se necesita mucho para resolverlo. Ahora, les voy a plantear otro problema. ¿Creen ustedes que podemos resolver ecuaciones lineales? Pero con ganas, muchachos. ¿Sí o no? Sí, ok, perfecto, muy bien. ¿Qué son ecuaciones lineales? ¿Qué son las ecuaciones lineales? Estas cositas de aquí, ¿verdad? 3x más 4 igual a 0, puedo resolverlo y ya, me creo mucho, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, podemos definir la ecuación lineal como una ecuación en donde la potencia más grande es 1, ¿verdad? Eso es muy importante. Y se llama lineal porque en matemática no somos muy pilas, porque la gráfica es una línea. O sea, por eso se llama una ecuación lineal, ¿verdad? Pero todos podemos resolver ecuaciones lineales. Creo que entender cosas lineales es lo más fácil de la vida, ¿no? A ver, de hecho, esto es mi percepción, ¿verdad? Mi percepción. Creo que los humanos somos demasiado lineales, porque no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, ¿va? Que cuando a uno le va bien en cualquier cosa, uno piensa que le va a seguir yendo bien, ¿verdad? O si uno está pariendo en alguna clase o no sé, tiene problemas en su casa o con la novia o el novio, uno piensa que así va a seguir siempre, ¿va? O si uno no tiene, digamos que tiene problemas económicos o cualquier otra cosa, uno siempre piensa que así va a seguir. Y eso justamente es un pensamiento lineal, ¿verdad? Es un pensamiento que va a seguir con un comportamiento, digamos que constante, por así decirlo, ¿verdad? También, digamos, si a mí me empieza a ir bien en un negocio, en un trabajo, lo que sea, yo tiendo a pensar de que ese crecimiento se va a mantener, ¿verdad? Y entonces empiezo a decir, sí, ahorita estoy teniendo un incremento de tantos clientes por mes, de aquí a 3 años voy a tener a toda Guatemala de cliente, ¿verdad? Porque siempre tendemos a pensar muy linealmente. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Tenemos un pensamiento muy lineal. Otra palabra para lineal es proporcional, digamos relacionado, ¿verdad? Que tenemos un incremento o un decrecimiento más o menos constante. Esa es la idea de algo lineal, ¿verdad? Que algo vaya creciendo o decreciendo de una forma constante. Y ver ecuaciones lineales, no solo una ecuación, sino varias ecuaciones lineales, también es bastante sencillo. Digamos, si yo quiero resolver 2 ecuaciones lineales, un sistema de ecuaciones de 2 por 2, 2 ecuaciones lineales, ¿se recuerdan cuál es la forma gráfica de resolver eso? ¿Cómo lo puedo representar visualmente? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien que se recuerde de qué quiere decir eso? Si yo tengo 2 ecuaciones lineales, ¿cómo las puedo resolver gráficamente? La intersección de las rectas que representan ambas ecuaciones. O sea, graficar las 2 rectas y después si tienen un punto de intersección, esa es la solución del sistema, ¿verdad? ¿Qué pasa si las rectas son paralelas, por ejemplo? No hay solución. ¿Y qué pasa si de hecho las 2 líneas son iguales? Entonces todos los puntos tienen solución, ¿verdad? Ok, pregunta tangencial. ¿Puedo tener la misma gráfica para 2 ecuaciones lineales diferentes? La misma gráfica, la misma línea representada. ¿Pueden haber 2 ecuaciones distintas que tengan la misma línea? Pues técnicamente sería la misma ecuación representada de forma diferente. La misma ecuación representada en forma diferente, ¿a qué te referís con eso? ¿Puedes dar un ejemplo? Si no me acuerdo los nombres, pero está la forma de ponerlo como y igual mx más b, pero se puede poner como y menos y1 igual.
Ok, digamos, vos estás diciendo qué pasa si tenemos la forma, ¿cómo es que se llama? La forma general, que es como ax más by más c igual a 0, esa es la forma general. O si la pones en forma de punto pendiente, ¿verdad? Entonces son dos formas distintas de representar la misma vaina, ¿va? Y entonces podemos representar dos cosas aparentemente diferentes, pero que en realidad son lo mismo. Entonces, mi punto es, entendemos muy bien las ecuaciones lineales, ¿verdad? Son bastante fáciles. De hecho, yo creo que la mayoría de nosotros nos aburrimos en básicos por ver ecuaciones lineales. Son cosas muy fáciles de trabajar. Entonces, hay una cosa que yo creo que es muy importante, que es que si nosotros sabemos resolver un problema, vamos a utilizar esa solución en todos lados donde podamos. Hay una frase muy común en física teórica, que es: si yo sé cómo usar un martillo, entonces cualquier cosa que mire va a parecer un clavo. No sé si tiene sentido eso. En otras palabras, si lo único que yo sé es cómo clavar, lo que mire lo voy a agarrar como un clavo, sea un tornillo, sea una tijera, lo que sea. Lo único que yo sé resolver, voy a tratar de aplicarlo en cualquier cosa. Lo único que podemos resolver realmente en matemáticas son ecuaciones lineales. Es lo único. Lo único que podemos resolver en matemáticas son ecuaciones lineales. Por eso, si ustedes van a llevar álgebra lineal, eso es muy importante. Porque lo único que podemos resolver en matemáticas son ecuaciones lineales. Le meten, ustedes, si van a llevar ecuaciones diferenciales, le meten un cuadrado a una ecuación diferencial y ya se jodió todo. Tiene que ser algo lineal, es lo único que realmente entendemos. La linealidad, como les decía, creo yo que es algo muy particular del ser humano. Estamos muy programados para ver cosas lineales, para ver patrones y hacer proyecciones lineales. No sé si algunos de ustedes han llevado estadística, lo que se hace son regresiones lineales. Siempre vamos a hacer algo lineal porque es lo que entendemos. Algo cuadrático es mucho más difícil de entender y en general no lo podemos resolver. Cuando tratamos de resolver algo cuadrático, lo que se hacen son aproximaciones lineales. O sea, lo lineal es algo muy importante. ¿Ok? ¿Sí? ¿Más o menos están conmigo? ¿Sí? ¿Todavía no se han dormido? No. ¿Cómo van con la lista? ¿Por ahí va? ¿No se la han robado? Ah, va. Entonces, la linealidad es algo muy importante. Ok, la linealidad me sirve para resolver ecuaciones lineales. Perfecto. Pero ¿cómo vamos a meter esto con el cálculo? Es algo creo que muy importante. Ustedes saben un poquito de la historia del cálculo. Algo que sepan de la historia del cálculo. Al menos tienen que saber dos nombres relacionados con la historia del cálculo. Sí, Newton y Leibniz. Sí. ¿Saben algo particular de ellos dos? ¿O se los cuento? Porque el problema fue de que ellos descubrieron, inventaron, lo que ustedes quieran, pero empezaron a trabajar en cálculo más o menos a la misma época. Y el problema es que Newton tenía una posición de influencia. Él era miembro de la Academia de Ciencias en Inglaterra. Leibniz era un matemático en Alemania. Más o menos los dos empezaron a publicar al mismo tiempo sobre esta cuestión del cálculo y hubo rivalidad de que no, yo lo inventé primero, no, de que lo tuyo no sirve, de que no me gusta tu notación, de que lo tuyo es muy feo y no sé qué. Y como siempre, matemáticos le tiramos a los físicos, ¿no? El problema fue de que Newton, el físico, tenía una posición de influencia y desacreditó un poco a Leibniz, el matemático. Entonces siempre ha habido como esa rivalidad ahí, ¿verdad? Y lo interesante fue de que al final un montón de cosas de las notaciones que usamos hoy en día es de Leibniz, no de Newton. Entonces eso es como medio interesante. Pero el punto es, esto fue como en los 1700 y tantas, ¿verdad? Más o menos por ahí. O sea, lo que estamos trabajando de cálculo es como de 400 años de antigüedad, más o menos. Por cierto, es algo triste de que la mate más reciente que trabajamos tiene 400 años de antigüedad, es como bastante triste.
Pero si ustedes se van a otras áreas, biología, sociología, lo que sea, se ven teorías de hace 50 años. O sea, en realidad estamos muy desactualizados en la matemática. Pero bueno, esa es otra onda. Entonces, creo que una de las cosas más importantes de notar es el concepto de infinito. ¿Sí? ¿Han oído hablar del infinito? No de las estrellas y esas cosas, sino el infinito de verdad. ¿Alguien me puede decir qué idea tiene sobre infinito en matemática? ¿Alguien que quiera compartirnos un poquito? Lo que no se conoce, ¿ok? ¿Alguien más? Lo no cuantificable, ok, perfecto. ¿Quién más? Que no tiene fin, creo que eso es bastante etimológico, ¿ah? Infinito, que no tiene fin, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué piensan ustedes cuando alguien les dice infinito? ¿Cómo? Como no definido, ajá. Algo incontable. Entonces siempre tenemos esta idea de algo tal vez como muy abstracto, algo que no está al alcance, ¿verdad? El infinito siempre tiene que ver con algo tal vez inalcanzable, con algo que no podemos utilizar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, algo muy interesante es de que justamente esta concepción la tenían los griegos. En filosofía se tenía la idea del infinito como algo abstracto, algo a lo que nunca vamos a llegar, algo que no tiene fin. Hay particularmente dos nociones de infinito. Una le llaman el infinito potencial, que es como la que tenemos nosotros, y la otra es el infinito actual o el infinito real. Entonces les voy a decir un poquito en qué consiste cada una de estas dos. La del potencial es la que ustedes me dijeron. Es precisamente la de cosas que no tiene fin, que es algo incontable, algo que no está definido, es algo como más allá, es algo trascendental. ¿Tiene sentido eso? Entonces el infinito es algo como que está, ya suena como muy Toy Story, pero el infinito y más allá, ¿eh? Es algo que está más allá. El infinito está por allá, lejitos, es como Dios, no lo vemos, pero todos oímos hablar de Él. Está muy lejos, ¿verdad? Ese es el infinito potencial. Digamos algo un poquito más concreto, es que el infinito potencial me dice que no hay un número que sea el más grande de todos. O sea, por ejemplo, díganme un número cualquiera. 8,000, 18,000 más 1. Otro número. 20 más 1. Otro número. 268,000 más 1. Otro número. 1 más 1. Y aquí nos podemos estar como 4 horas y yo siempre gano, ¿ah? No hay un número más grande, ¿cierto? Eso es el concepto del infinito potencial. Cualquier número que ustedes me den ya se jodieron porque le sumo 1 y ya estuvo, ¿verdad? O sea, siempre puedo seguir, siempre puedo encontrar algo más grande. Eso es el infinito potencial. O sea, no estoy viendo el infinito, pero el infinito me dice que puedo sacar más números y más números y más números. ¿Vamos bien con eso? Ese es el infinito potencial. Y mucha de la matemática que hicimos hasta los 1700 se basaba en la idea del infinito potencial. Todo eso fue infinito potencial. O sea, todo eso era infinito potencial. Ahorita me dan un número cuantificable, un número finito, y el infinito potencial nada más me dice que yo puedo seguir sacando. Es como una fuente. Nada más puedo seguir sacando y ya estuvo. Pero la idea del infinito real es que, de hecho, yo puedo utilizar el infinito aquí ahorita. El infinito es algo concreto, es algo tangible, es algo que puedo ver ahorita mismo. Y una forma de verlo es conjuntos. Si yo puedo ver un conjunto, digamos, si yo veo en este círculo de acá, y si yo les digo cuántos puntos tiene ese círculo, ¿cuántos puntos tiene? ¿Tiene 27 puntos? Puntos, no píxeles, ¿va? Puntos. ¿Cuántos puntos tiene? Tiene infinitos puntos, ¿no? Tiene infinitos puntos. O sea, aquí en esta área delimitada estoy viendo un infinito. Ahí está. Si nunca habían visto el infinito, ahí está. Ese es el infinito real, el infinito actual que decía Aristóteles. El infinito tangible, algo que puedo usar ahorita. Es la diferencia entre esas dos cosas. ¿Sí vamos bien? Entonces, a ver, dijeron que estaban en Mate 2.
Entonces ya tuvieron que haber visto sumas de Riemann, ¿o no? ¿No? ¿Ya vieron límites? Sí vieron límites, ok. ¿Se acuerdan de la definición de derivada por límite? Sí, quiere decir que no muy. ¿Sí? A ver, ¿quién me define la derivada por límite? No tienen que darme una fórmula. ¿Qué es lo qué jodido se está haciendo la derivada por límite? A ver, ¿algún valiente? ¿Algún valiente? De preferencia, no. Ok, hagamos lo siguiente. Tienen que tener al menos 2 personas a su alrededor. Entonces les voy a dar 1 minuto. Les voy a permitir que hagan trampa. Porque soy buena onda, ¿va? Y porque no estamos calificando nada. Entonces, háblenle a su vecino. En 1 minuto, a ver si alguien me puede dar un concepto, no la fórmula. Un concepto de cómo se saca la derivada por límite. Dele pues, 1 minuto. Dele. El cambio de 2 puntos Más por ahí, no es eso, pero... ¿A qué te referís el cambio? ¿Qué es el cambio? La distancia, te vas acercando, pero no es la distancia. Porque si la distancia, si estás midiendo la distancia, cuando los 2 puntos se van acercando, ¿cuánto es la distancia? 0. H tiene 0, pero ¿esa es la derivada? No, esa no es la derivada. Tiene que ver con eso, pero eso no es. ¿Verdad? ¿Sí? A ver. No, es que... Pendiente es palabra buena, tangente buena, y después te voy a contar qué quiere decir. Ok. Ya sé, eso viene de cambio de Y, es por eso que ese pasaje más la palabra aproximado. y abajo ¿Lo tienen? Vamos a ver. A ver. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿No? A ver, ¿qué tienen ustedes? Como la derivada sería el cambio que tiene, pero cuando delta x viene y se acerca tanto a 0 que la pendiente es casi, se podría decir que se aproxima a como si fuera una recta. Entonces, Ok. A ver, entonces a ver si te entendí más o menos bien. Decís que estás viendo el cambio cuando tenés, el cambio cuando la variable x se acerca a 0, ¿verdad? Y entonces estás viendo como que al hacer eso se va pareciendo como una recta, decís. la pendiente en ese punto a una recta. Entonces te enfocas en un punto, ¿verdad? Y vas reduciendo la distancia en x y entonces calculas una pendiente por ahí. ¿Es correcto? ¿Qué piensan ustedes? Se puede decir que es el cambio de posición de la pendiente y la recta tangente. A ver, el cambio de posición en la, ¿cómo dijiste? En la pendiente de la recta tangente. Creo que tenés un montón de palabras buenas ahí, pero no muy lo visualizo. A ver, el cambio de posición en la pendiente de la recta tangente. Se oye como que una buena casaca, pero... A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Sí. Ok. Pero dale, intenta. Hay una recta tangente y va cambiando, decís vos. Como se cambia, pasa. No muerde. ¿Qué se supone que ya lo dije? Bueno, pero ¿qué les parece eso? ¿Más o menos parecido con lo otro? ¿Sí? A ver, ¿qué tenés vos? Bueno, ahorita mismo lo estás... Es en consorcio, decís vos. Sí, es que vos lo decís, no, yo creo que voy a hacer yo. En esencia, lo que pasa es que estamos, tenemos una fórmula cualquiera, una ecuación Okay, de una es el primer cuadrática ingrediente. de grado 3, 4, el que sea.
Y lo que es- Cuadrática de grado 3, me gusta. Va, no dije O de 4, no importa. Ok. Entonces lo que haces es agarrar un segmento de esta ecuación y lo que estás haciendo es que los límites que tenés en ambos puntos, por ejemplo, primero puedes agarrar el punto inicial y el punto final. Luego, Dos puntos. Ajá. Luego lo reducís. Lo haces aún más pequeño. Luego un más pequeño. Luego un más pequeño. Ok. Hasta llegar a un punto donde la diferencia entre estos dos puntos es casi cero. Casi cero. Ajá. Entonces, por eso, límite Casi de cero. h igual, límite de h cuando tiende a cero es en esencia la separación entre el punto h y el punto delta x, si no me recuerdo. Ok, sí, llamarle No, delta x es lo mismo que h. Entre x y delta, Ok. delta x Delta o h. manzana, si querés. Sí, va, pues, o sea, la diferencia entre el punto x y el punto delta x o h, que es lo mismo, esa es la pendiente de la recta tangente. Ok, entonces las palabras claves creo que son cambio, se van acercando a cero. Tenemos una recta tangente y una pendiente, ¿verdad? Ujú. ¿Es correcto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Va tomando más forma ahora? Sí, a ver, si quieren, dale vos y después vos. A ver qué tienen ustedes en mente. Nosotros pensamos que es el cambio de algo predefinido respecto Ajá. a otro objeto ya definido cuando tiende a cero. Como ver, digamos, un cambio porcentual o una cosa así. Tenés una referencia y entonces tenés querés dos ver referencias un y las cambio en comparas respecto el de esa cambio. referencia. O sea, cuando estás moviendo los dos puntos que decía él, uno de los dos se va a quedar fijo, de hecho, ¿verdad? No es que muevo los dos al mismo tiempo. ¿Cierto? Eso es algo bien importante, creo yo. Sí, sí, perfecto. Y a ver qué más tenían por allá. ¿Quién quería? Dale, dale. Vamos, Gabriel. Está entendido. Era tomar la ecuación, Sí. graficarla, tomar dos puntos y empezarlos a acercar, y por eso del límite, hasta llegar a casi cero. Ajá. Entonces le calculamos su límite y eso nos va a dar la recta tangente a la curva. Sí, pues la pendiente de la recta tangente. La Entonces, pendiente de la- vieron de que, bueno, en primer lugar sí sabían, ¿va? Nada más estaban haciendo que no sabían. Pero lo segundo es, vieron que todas las formas de describir lo mismo eran diferentes. Cada quien lo dijo de forma diferente, ¿va? Pero esencialmente dijo lo mismo, ¿sí? Yo creo que eso es bien, bien importante de ¿cómo se llama? De resaltar de que en realidad todo lo que dijeron lo mismo. Dijeron cambio, dijeron aproximación a cero, recta tangente y pendiente. ¿Ok? Ahora, ¿en dónde en todo este merengue creen ustedes de que se metió el infinito? ¿En dónde salió infinito ahí? ¿O en dónde usamos el infinito? ¿En la aproximación, dijiste vos? En la aproximación a cero, ¿cómo vemos el infinito ahí? Porque si nunca es cero, entonces es un número extremadamente cercano a cero que no conocemos. Pues Ajá. muy pequeño, pero nunca va a ser cero. Sí, sí, es un número muy, muy, muy pequeño que no va a ser cero, pero ¿cuánto es ese número? 0.1. 0.01. 0.001. Entonces, ¿cómo miro qué número es tan pequeño? O sea, ¿dónde termino? Pero infinito no es un número, ¿o sí? Porque siempre puede haber números pequeños. Ajá, a ver qué pensás vos. Es indefinido, ¿ok? Entonces, pero si es indefinido, ¿cómo puedo hacer el cálculo de la división de la pendiente? Porque estoy dividiendo por ese delta x, ¿va? O h, como quieran llamarles. Entonces, ¿cómo divido por un número indefinido? Se aproxima. Ah, me gusta esa palabra. Ajá. Sí, es otra vez, ¿por qué? Porque solo Touché. Se aproxima. O sea, nos quedamos en aproximar, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, aquí no tengo la sensación que vos vas a volver a la diapositiva que tenés ahí atrás y vas a decir muy bien, aquí estamos viendo un infinito real y un infinito potencial, Ajá. porque sabemos que hay una cantidad infinita entre un número y el siguiente. Y el ¿Una cantidad infinita de qué? de números decimales. O sea, por ejemplo, si yo te digo cuál es el siguiente número después de 3, Después de 3 puedo decir que es 3 punto, sepa cuántos ceros. Quieres agregar cualquier número después. ok. Entonces no podemos saber cuál es el siguiente número. Ese es tu punto. Exacto. No podemos asegurar cuál es el siguiente punto. El número. Ajá. ¿Y será que existe el siguiente número? Que eso es lo que tiene que ver con lo que dijiste, es indefinido, ¿ah?
¿Será que existe el siguiente número? O sea, si estamos hablando de naturales, ¿cuál es el siguiente número después de 3? 4. Sí. O sea, 1, 2, 3, 4. ¿Ah? Sí se puede. Pero con números reales, ¿será que se puede o no se puede? Está como jodido, ¿no? Y yo creo que esa es precisamente la idea del infinito actual en ese sentido, el infinito real en ese sentido. Si nos tratamos de enfocar, digamos, aquí tengo el 0. Si quiero ver el 0, quiero ver cuál es el siguiente número después del 0, es indefinido, como decían allá. No hay un número que sea el siguiente después del 0. Entonces, eso es lo bonito de mate, es lo chileo de mate. Es que uno es muy casaquero en mate. Cuando algo no existe, pues uno dice que sí existe, ¿va? Y entonces le zampo el dx y digo, ese es dx. Entonces, si algo no existe, vengo y digo, bueno, pues sí existe y ya. Por ejemplo, ¿ustedes han visto números complejos? ¿Han oído hablar de los números complejos? No, números complejos, no números con complejos, ¿verdad? Números complejos. Eso vino de alguien que dijo raíces cuadradas, ¿verdad? Raíz cuadrada de -1 no existe. Y alguien dijo, digamos que sí existe, ¿verdad? Y le llamamos I a esa vaina. Sí, ya. Entonces, eso es lo bueno de matemáticas, que uno no tiene que justificar por qué hace las cosas, uno simplemente dice, porque quiero y ya estuvo. ¿Eh? Y entonces eso es lo que pasa acá, con el dichoso infinitesimal, es lo que decían ustedes. ¿Cuál es el número que está después? En realidad no es un número, es un infinitesimal. ¿Y esta vaina qué es? Pues quién sabe, pero ahí está. Y es lo que uso. Entonces, digamos que moralmente hablando, conceptualmente hablando, es el número que está después del 0. Entre comillas, ¿va? Porque no es ningún número. Entonces, cuando yo hago una derivada, lo que tengo que hacer es, digamos, agarrar el modelo de pendientes. Si se recuerdan, la pendiente de una recta es diferencia en y, diferencia en x, ¿va? Entonces, diferencia en x se vuelve de x. O sea, en otras palabras, estoy viendo cuál es la pendiente de esa recta. Estoy dividiendo las y por las x. Ahora las x ya no son un número, sino que es este diferencial, lo que sea que eso signifique, ¿va? Ese infinitesimal. Entonces es por eso que cuando escribimos la derivada, escribimos de f rayita de x, porque estamos dividiendo por un infinitesimal. Entonces no es nada esotérico, ¿va? Sino que simplemente estoy diciendo, en vez de hacer 2 dividido 4, estoy haciendo f de x dividido de x. ¿Y qué es eso? Saber, pero así se hace, ¿no? La idea es entonces que estoy como extrapolando lo que estaba haciendo antes. Y una de las palabras que me gustó mucho, que mencionaron un par de veces, es aproximación. Aproximación. Porque en realidad lo que estamos haciendo es una aproximación. Las aproximaciones son bastante buenas. Porque a veces no es necesario que ustedes resuelvan un problema completamente, sino que solo lo resuelvan aproximadamente. Yo creo que esa es una de las ideas tal vez principales en cálculo. No tienen que resolver algo completamente, tienen que resolverlo aproximadamente. Y con eso está bien. No solo en cálculo, sino honestamente yo creo que la filosofía completa de cualquier ingeniería es, no me importa cómo resuelvo esto, solo me importa cómo lo aproximo. En lo que ustedes hagan, en cualquier clase de ingeniería, en cualquier cosa profesional que ustedes hagan, la filosofía de la ingeniería es, no tenemos que resolverlo analíticamente, lo puedo resolver numéricamente. No me importa cuál es la solución exacta, solo quiero tener una buena solución y ya. Más o menos es la idea, yo creo que como de la vida, o sea, a veces como que nos frustramos demasiado por encontrar el trabajo perfecto. La traida perfecta, el traido perfecto. Y a veces solo uno bueno está bien. O sea, no tengo que agarrar el mejor trabajo del mundo, tengo que agarrar un buen trabajo. No tengo que tener los mejores, bueno, generalmente no tengo los mejores cuates, ¿va? Pero a veces buenos cuates está bien. O sea, bueno es bueno, no hay que ser lo mejor. A veces nos frustramos mucho con ser lo mejor. A veces me frustro mucho con sacar la mejor nota, porque siempre va a haber alguien más pilas que yo en las clases. Pero debería enfocarme a sacar una buena nota, si eso tiene sentido. Entonces, a veces una aproximación está bien. Después, el
meollo de las ingenierías es ver qué tan buenas son las aproximaciones. No voy a decir, voy a hacer una aproximación lineal para una ecuación cúbica, una cosa por el estilo, ¿va? O sea, tiene que ser algo que tenga sentido. Y de hecho yo diría que la idea principal en ingeniería es qué tan buenas son las aproximaciones. O sea, si yo me meto a estudiar una carrera de ingeniería y el promedio es salir en 5 años, por decirlo así, y yo me estoy tardando 9, como que mi aproximación no está tan buena, ¿no? Entonces la idea es, sí, aproximemos cosas, pero hay que saber cómo se aproximan. Hay que saber cómo se aproximan. Entonces, una de las cosas que les quería enseñar acá, a ver si esta cosa funciona bien, es que a veces las aproximaciones nos ayudan a resolver problemas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una función cuadrática de grado 3, ¿verdad? ¿Sí la logran ver por ahí? Más o menos. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que hablábamos al principio es, en realidad, creo que yo como digamos, el mindset de los humanos y la realidad es que tendemos a aproximar todo con base a funciones lineales. Todo es muy lineal. Pero entonces venimos acá y vemos esto y no lo vemos lineal. Entonces nos podemos decir, ¿será que toda esta herramienta que tengo yo para ecuaciones lineales, ¿será que las puedo utilizar de alguna manera acá? Entonces, probablemente ustedes ya han visto este truco, pero la idea es de que si yo empiezo a jugar con el zoom de esta vaina, eventualmente esto se vuelve como una línea recta, ¿va? Más o menos recto, pero es porque es una aproximación. Y entonces, casi que cualquier función medianamente bien portada se puede aproximar por una línea recta, ¿va? Entonces, digamos, tratemos de hacer otra función. A ver, ¿cuál les interesa? ¿Cuánto? No, nada, no puedo graficar nada. No en Google. A ver, si pongo nada, no creo que lo grafique. No, solo nada.com. Entonces, a ver, ¿qué graficamos? Coseno hiperbólico. Me pusiste fino. A ver, coseno hiperbólico de X. Ahí estás. El coseno hiperbólico de X, ¿va? Y si no les gusta coseno hiperbólico, pues aquí está la descripción con exponenciales, ¿eh? Tal vez ustedes lo conocen con su nombre vulgar, que se llama catenaria. O por su representación vulgar, que es cuando van ahí en la calle, que están los cables de postes. Eso es un coseno hiperbólico. O sea, bien fino, ¿eh? Entonces, cuando miren ahí unos digan, cosh, nada. Pero nada más es una función exponencial, nada más. Pero y creen, esto ya parece el nombre de ¿cómo se llama? De canal de YouTube. ¿Creen que se puede linealizar esta vaina? O tal vez cambio la pregunta. ¿Ustedes saben si se puede linealizar esta cosa? Porque yo creo que esa es la ventaja con la mate. Uno deja de creer y empieza a saber. Entonces, a veces, aunque uno no crea, uno no le hace caso a sus creencias porque uno sabe que en realidad sí va a funcionar. Entonces, no importa qué punto agarre yo, si empiezo a hacerle zoom a ese punto, se va a empezar a ver como una función lineal, más o menos ahí, ¿verdad? De nuevo, más o menos porque es una aproximación. O sea, ¿cuánto tendría que hacerle zoom para tener una línea? ¿Cuánto de zoom? 3 por 10 por X, ¿por cuánto? Por infinito, ¿ah? O sea, debería hacerle un zoom infinito para poder ver una línea recta. ¿Sí o no? ¿Sí? Va. Veamos otra más, tal vez una más sencilla, si quieren una polinomial. A ver, ¿cuál me sugieren? Digamos un polinomio, solo para hacerlo sencillo. ¿Cuánto? Esas son las raíces quintas de la unidad, ¿así? X quinta. Más X cuarta, más X3 salió. Ok. Bueno, estas vainas se llaman las raíces sextas de la unidad.
son números complejos. Cuando cuando las ponen igual a 0, le salen números complejos como las soluciones y quedan en un hexágono cuando las grafican en el, ¿cómo se llama? Plano complejo. Nada más. Entonces esta es ¿cómo se llama? La gráfica de esta vaina. Si quieren, tratemos de ver el punto X igual a 1. A ver si lo podemos ver. Está muy cercano a 0 esta vaina, ¿va? A ver. La verdad no me gusta tu ejemplo, vos. Quitémosle, ¿sabes qué? Quitémosle estos dos primeros. Porque la escala está un cachito grande. Aquí está un poquito más entendible. Entonces, si quieren, busquémonos el punto X igual a 2. ¿Ok? Bueno, les voy a poner más trabajo otra vez porque si es una plática de mate, tienen que hacer mate. Esa es una de las cosas con la matemática. A ver, ¿cuántos de ustedes han ido a algún concierto alguna vez? ¿Cuántos de ustedes pueden tocar como los del concierto solo por ver el concierto? Sus pilas. Pero para el resto de nosotros los mortales, creo que eso no pasa, ¿va? O sea, solo porque yo mire a alguien tocando un instrumento, siendo DJ o lo que sea, yo no voy a poder hacer lo mismo. Solo porque yo mire jugar a Messi o a Ronaldo, no quiere decir que yo pueda fallar penales, ¿va? Pero ¿se entiende eso? La mate es igual, es como un deporte. O sea, si yo lo veo bien entretenido, lo entiendo y no sé qué, después voy al examen y jodido, ¿ah? Porque la mate se hace, la mate realmente no se aprende, la mate se hace. Y ese es uno de los problemas. Entonces, lo que los voy a poner a hacer, también si quieren trabajen ahí con alguien a la par, es calculen la recta tangente en x igual a 2. Ya que pues, somos muy buenos en rectas tangentes, ¿va? Démosle. Tienen, digamos que 5 minutos para no ser mala onda. Y pueden usar lo que ustedes quieran. ¿Ok? 5 minutos a ver si me dan la respuesta que es. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Sí? A ver, ¿cuántos ya tienen una respuesta? Comprobado. Vamos ahorita a ver qué tan comprobado está, pero sí respuesta la mayoría. ¿Alguien que todavía ande perdido o que ande jugando Fortnite o alguna cosa por ahí? ¿No? Bueno, vamos a ver. ¿Qué hicieron ustedes para comprobarlo? Solo contame qué hicieron para comprobarlo. En un graficador que deja las dos gráficas que se pongan, pusimos primero esta y Ajá. pusimos la de la recta tangente. Ok. En el punto que nos habían dado. Ok. Sí, Ok, vamos a ver. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente que tenés? 17x menos 19. 17x menos 19. ¿Cuántos tuvieron la misma respuesta? A ver, ¿cuántos? ¿Quiénes tuvieron otra respuesta? No estoy diciendo que esa sea la respuesta correcta, ¿va? ¿Quiénes tuvieron otra? ¿Alguien más que tuvo alguna otra? ¿Vos tuviste otra? ¿Cuáles tuvieron? ¿Cuál es tu respuesta? En vez de menos 19 es más 34. Menos 34, o sea, a ver, 17x menos 34. ¿Está bien? ¿Alguien más tiene otra? ¿No? O sea, solo como el 50% levantó la mano, muchachos, los demás, ¿qué onda? Rica la vida, ¿no? Ok, entonces tenemos dos respuestas. Dos respuestas. Dos respuestas. ¿Podemos tener dos respuestas? ¿Sí o no? No. Ok. ¿Cómo podemos saber cuál es la respuesta correcta? Yo no la sé. ¿Qué podemos hacer para verificar cuál es la correcta? Si es que alguna de estas dos está correcta, ¿va? ¿Alguna idea para verificar? ¿Sí? Podemos ver sus gráficas y ver cuál es la que, digamos que cumple con las relaciones, ¿verdad? A ver, antes de graficarlas, ¿qué es lo que yo esperaría ver aquí? ¿Intersecciones? Una intersección, o más que todo, no me gustaría llamarle tanto intersección, pero punto de tangencia, ¿va? Porque es una recta tangente. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y será que puedo tener algo, digamos, que se cruce?
Tendría que estar todo de un solo lado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a ver si esta cosa me ayuda aquí un poquito. Ahí estamos. Ok. Entonces la roja creo yo que es esta, ¿sí? Y la naranjada es esta otra. A ver, ¿alguna relación entre estas dos, entre la roja y la naranjada, que puedan ver? Son paralelas, ¿verdad? Entonces, al menos puedo saber de que las dos respuestas o las dos tienen bien la derivada o las dos tienen mal la derivada, ¿verdad? La derivada es la pendiente de la recta tangente, bla, bla, bla. Eso es la derivada, ¿verdad? Entonces, el único problema es ver cuál es el intercepto correcto. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vos tenés más 21 o menos 21? Más 21, ok. 17x más 21. Perfecto. Y creo que estás un cachito lejos. Vamos a ver, tratemos de ¿cómo se llama? De hacerle suma a esta cosa. Entonces, si se van dando cuenta, bueno, en primer lugar, ven que la naranjada tampoco es una opción, ¿verdad? Porque ni siquiera cruza ni siquiera tiene un punto en común con la función original. Pero lo interesante es, ustedes ya han visto esto un montón de veces, ¿verdad? Pero si yo me le voy acercando al azul, la azul y la roja se van pareciendo más y más, ¿verdad? Si se dan cuenta, ahí hay un pedacito que hay, de hecho hay una diferencia. Y esto es lo que decimos de la aproximación. Entonces, a ver, les voy a tirar la pregunta de otra forma. Si yo les digo, tengo la función x cubo más x cuadrado más x más 1 y quiero encontrar cuál es la mejor aproximación lineal para eso. Entonces, ¿cuál es la respuesta para esa pregunta? ¿Cuál es la mejor aproximación lineal? Es una línea. Y es esta línea. Esta es la mejor aproximación lineal. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un proceso y están tratando de calcular, qué sé yo, el tiempo de respuesta de algo, tal vez su data va a tener algo, tal vez una forma muy complicada como esto. Y entonces, esto es como muy difícil de analizar. Tal vez tienen algún polinomio muy grande o algo muy complicado. Entonces, en lugar de eso, yo sé que si estamos trabajando en una escala muy pequeña, pues solo puedo usar la recta tangente para aproximar. Otro nombre que se le da a esta cosa es la regresión lineal. Ya habíamos hablado de regresiones lineales, ¿verdad? Esta es una regresión lineal. Cuando ustedes en estadística o en física hacen una regresión lineal, están haciendo nada más una recta tangente. Es lo único que están haciendo. Así de sencillito. Otra forma de la que pueden ver esto es que si, por ejemplo, ustedes piensan, a ver, déjenme borrar estas otras dos. Pero si ustedes van a Chetulul y hay un, ¿cómo se llama? Una montaña rusa que tiene esta forma, la forma de azul. Y por algún motivo la montaña rusa se quiebra cabal en x igual a 2. Ustedes van a salir disparados siguiendo la trayectoria roja. Eso se llama una aproximación lineal a la muerte, ¿va? Entonces, básicamente lo que hace una recta tangente es, ¿qué pasa? A ver si esto tiene sentido. ¿Qué pasa si viene mi función aquí azul y en este punto x igual a 2, como que si me olvido de esa función y asumo de que lo demás va a seguir siendo como era antes? Entonces, si yo asumo de que todo va a seguir siendo como era antes, lo que va a hacer es que va a cambiar a lo rojo. O sea, si digamos, viene algún patrón económico, algún patrón energético, algún patrón en su industria, en lo que ustedes quieran, y ustedes reemplazan la data que tienen y empiezan a hacer proyecciones, empiezan a hacer aproximaciones de proyecciones, lo que están haciendo es diciendo, ok, en base a la data histórica, lo que voy a hacer es predecir el futuro de una forma lineal, y eso es lo que hace una regresión lineal. Te cambia de la data del pasado a la proyección del futuro, ¿ok? Y es la mejor aproximación que se puede hacer. No es porque yo lo diga, sino que es porque nosotros deducimos de que esa es la mejor aproximación. ¿Tiene sentido eso? Más o menos, ¿sí? Entonces yo creo que eso es bien interesante porque nos dice que digamos, es el mismo truco como les decía antes. Es el mismo truco siempre.
Y les quiero enseñar un par de cosas más antes de que se me duerman. Una de las cosas que tal vez ustedes ya han visto antes es cómo calcular volúmenes, y si no lo han visto, sería mucho mejor. A ver, solo déjenme que se mire esto mejor. Ok. Y honestamente yo creo de que esto, aquí, lo que voy a tratar de enseñarles, esto es el principio de la ingeniería. Esto es el principio de la ingeniería, porque si se recuerdan, yo les dije antes, cualquier cosa, estamos como precondicionados a pensar de una manera lineal, ¿va? Todo es lineal, y lo bonito es de que podemos resolver cosas lineales. Entonces, yo tengo un sistema complicado de lo que ustedes quieran. Si lo vuelvo lineal, es bien fácil de trabajarlo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá voy a hablar de un problema muy en particular, y el problema es tratar de calcular, un volumen. A ver si de hecho puedo enseñarles bien esta vaina. Ok. Y entonces lo que quiero enseñarles es el volumen, si esta cosa me deja. Bueno, no me deja muy bien verlo. Pero lo que les quiero poner aquí es esto. Tengo, digamos que una figura pintada en el piso de un cuarto. Y entonces tengo estos paneles que van verticales al piso. Es como que si tuvieran ustedes un pedazo de pan que está rodajeado. Y entonces les estoy enseñando cómo son las rodajas del pan. La pregunta es, ¿cuál es el volumen del pan? Sí, más o menos lo visualizan. Entonces, el problema es, tenemos aquí en el piso una función que me describe la base de este objeto tridimensional. Y la forma de hacerlo tridimensional es que vamos a tener, creo que la palabra técnica son secciones transversales. Vamos a tener secciones transversales de este volumen. La magia del asunto es que solo viendo las secciones transversales puedo saber cuál es el volumen de todo. Digamos, la idea es, de nuevo, si ustedes visualicen un pan rodajeado, si yo agarro una de las rodajas de pan y le miro el volumen, agarro otra rodaja del pan y miro el volumen, agarro otra rodaja de pan y miro el volumen, ¿cómo puedo obtener el volumen de todo el pan? ¿Cómo? Solo sumo los volúmenes de cada rodaja, ¿va? ¿Sí? Entonces, si yo tengo una cosa así de pan y la rodajeo, solo tengo que encontrar cuál es el volumen de cada rodaja y lo pongo todo junto y eso ya me va a dar el volumen total. La palabra caquera para eso es integral. Lo que estamos haciendo es un integral. Entonces, la idea es, y ustedes habían dicho que no sabían muy bien integrar, pues perfecto, porque yo creo que sí saben integrar. Lo que pasa es que no saben que ya saben. Y la idea es entonces solo encontrar o sumar cuáles son los volúmenes de cada una de estas rodajas. ¿Sí tiene sentido eso más o menos? ¿Ok? ¿Qué figura piensan ustedes que es esto? ¿Parece un rectángulo? Parece más un cuadrado que un rectángulo. Vamos a ver, lo voy a tratar de mover. Sí, se veía más cuadradito, ¿ah? Está yendo al gimnasio. Bueno, entonces, si yo ya sé cuál es la forma de esto, es bien fácil conseguir el volumen de cada una de las rodajas. A ver, voy a poner aquí las rodajas, a ver si se miran bien. Más o menos ven ahí cómo están las rodajas dispuestas, ¿no? Ven que son cuadrados, pero tienen como un grosorcito. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el volumen de cada una de esas rodajas? Sí, decirlo otra vez. Base por altura por profundidad, ¿va? ¿Todos de acuerdo con eso o no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Pues, como tenemos aquí cuadrados, algunas de esas cantidades son iguales, ¿va? Pero el problema, o digamos el asunto principal es que podemos calcular el volumen de cada una de las rodajas. Y después, aquí ya nos dijeron de que lo único que hay que hacer es sumar todas las rodajas para que nos dé el volumen general, ¿va? Y pues eso es lo que se conoce como un integral. Y a ver. Quiero quitar esto acá. Bueno, aquí podemos jugar con el número de rodajas y toda la cosa. Y esto es lo que les decía que era una suma de Riemann. Es un límite nada más.
porque lo único que tengo que hacer es hacer las rodajas muy, muy chiquitas. Y entonces, entre más rodajas tengo, entre más finas son las rodajas, mejor va a ser mi aproximación. En otras palabras, piensen esto como que es el número de píxeles de una imagen. Si yo tengo una imagen de 400 KB o tengo una imagen de 11 megapíxeles, ¿cuál se va a mirar mejor? ¿Cuál van a subir a Facebook? La de 11, ¿va? Porque simplemente tenemos más detalle. Lo mismo pasa con esto. ¿Cuál creen ustedes que es el número de píxeles que deberíamos tener para acá para tener una resolución ideal? Infinitos, ¿va? O sea, es lo mismo que pasó con las derivadas. Si llegamos a un número infinito, entonces vamos a tener en realidad lo que tenemos. Sí, vamos a tener el valor real. Y eso es lo que hacemos con integrales, ¿verdad? Y de hecho es el mismo truco que se ve en cualquier aplicación de ingeniería. Tenemos un problema, a mí me gusta verlo de esta manera. Tenemos un problema, no tengo que ver todo el problema al mismo tiempo. Solo tengo que enfocarme en una parte del problema, una pequeña parte del problema. Resuelvo esa pequeña parte del problema y ya estuvo, ¿ok? O sea, tengo un montón de problemas. Me dejó la traida. Ando buscando chance. No encuentro parqueo aquí porque es horrible. Tengo que pasar como 3 horas en el tráfico y quiero ver si me mudo de casa o alguna cosa. Tengo un montón de problemas. Entonces tengo que enfocarme en uno. Me dejó la traida. Ok, me va a poner a llorar. Me enfoco en uno, ¿va? Me enfoco en uno. Resuelvo ese uno y después junto todas las soluciones. Pero si en el mismo día trato de ver cómo reconquisto a la traida y empiezo a buscar chance 2 horas después y después le llamo a mi mamá de que voy a encontrar un cuarto cerca de la U y después un cuate me pasa viendo un carro que me quiere vender, o sea, solo voy a estar en un gran relajo, me voy a deprimir más y no voy a entrar a mate 2, ¿va? Entonces la cosa es un problema a la vez, se resuelve ese problema y después se juntan las soluciones. Esa es la idea de la ingeniería. Tenés un problema complejo, se ve un problema muy sencillo, muy simple, un problema lineal, y después se juntan las soluciones. Eso es básicamente lo que se hace en ingeniería. ¿Ok? A ver, entonces, regresando un poquito a la presentación que tenía en algún lugar de un gran país. ¿Dónde está esta cosa? A ver, no quiero salir, pero quiero minimizar esta vaina. Sí. Y esto también se va. Y ahí estamos. O sea, la idea de la ingeniería, como les decía, era una buena solución es mucho mejor que una mala respuesta, que una mala solución. Las aproximaciones son buenas. Y en ingeniería la idea es no encontrar soluciones exactas, es encontrar soluciones que sean buenas. Es encontrar aproximaciones lo suficientemente buenas. Y van a ver ustedes que en toda la carrera de ingeniería lo que se trata de ver es cómo minimizar el error de aproximación. Eso es todo. Cómo minimizar el error de aproximación. ¿Ok? Entonces, ya para ir terminando, ¿se acuerdan del primer problema que les puse? El péndulo con la arenita y toda la cosa, ¿va? Para resolver ese problema, no es necesario hacer nada tan difícil. No es necesario hacer algo muy, muy complicado. Lo que hay que hacer es ver un pedacito del problema. O sea, en términos más ¿cómo se llama? Más formales, a ese pedacito del problema lo llamamos un diferencial. Hay que ver un diferencial, lo podemos ver como una ecuación diferencial. O sea, es algo relacionado con derivadas. ¿Ok? Entonces, más o menos, la idea es... ¿Cómo vamos? No, porque necesitamos un inicial. Ah, puede ser. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Ok. Por ahí vi que todos estaban trabajando bastante fuerte. Y lo chilero es de que no habían dos grupos trabajando en la misma cosa o de la misma manera. Cuando estaban viendo lo de las derivadas, casi todos tuvieron la misma idea. Derivada, hacemos la punto pendiente y no sé qué, y está la respuesta. Pero ahorita no había a nadie que estaba usando la misma idea, todos usaron ideas distintas. Por ahí vi que estaban hablando de círculos de tangencia, digamos, en las curvas. A ver, voy a poner la imagen para que tengamos una referencia, si esta cosa quiere colaborar. Ustedes estaban hablando un poquito de que
de que en cada movimiento había puntos de contacto, ¿verdad? Que había como un círculo aquí metido. Por ahí vi que ustedes estaban haciendo como, de hecho, viendo con una pita cómo hacía el movimiento, ¿va? Ustedes estaban pensando otra cosa más, estaban pensando como estos puntos de quiebre, cómo se van moviendo, ¿cierto? Por allá estaban hablando de que esto parece que son elipses y que van cambiando los focos de las elipses también. Ustedes estaban pensando un poquito de eso, ¿verdad? Como que empieza en un círculo y después parece que se vuelve una elipse más alargada y que la elipse va como medio rotando, una cosa por el estilo, ¿sí? Y estoy seguro que a los que no me dio chance de ver tuvieron otras ideas totalmente diferentes, ¿no? Pero lo chilero es de que todos iban por un buen camino y seguro que todos iban a llegar a la misma respuesta, pero no era por el mismo método, ¿no? Eso es lo interesante del ingeniero. El ingeniero, por definición, es alguien ingenioso, ¿va? Es alguien que tiene ingenio para resolver cosas. O sea, no es alguien que sigue recetas para resolver cosas, es alguien que tiene ingenio. Esa es la idea y es algo que se me grabó mucho cuando estaba en ingeniería, que me dijo un profesor, era ¿cuál era la diferencia entre ingeniero y técnico? ¿Cuál es la diferencia entre un ingeniero y un técnico? Un técnico sabe cómo hacer las cosas, pero el ingeniero sabe por qué las está haciendo. Esa es la diferencia entre un ingeniero y un técnico. El técnico te puede componer una cañonera, te puede poner una antena, puede, no sé, ver una máquina y utilizarla, pero el ingeniero sabe qué máquina. El ingeniero sabe cuál es la cañonera que se necesita. El ingeniero sabe por qué vamos a utilizar la antena que estamos utilizando. El ingeniero sabe por qué. Porque es ingenioso y él diseña sus propias soluciones. Entonces ustedes como ingenieros lo que van a hacer es diseñar sus soluciones. No importa el método que utilicemos, o sea, media vez el método esté correcto, o esperemos, ¿verdad? Nos va a dar una solución aproximada que es la que nos interesa, ¿cierto? Entonces, si quieren para ir terminando, les voy a hacer el spoiler. Pero ustedes van a tener que hacer ¿cómo se llama? Ustedes van a tener que deducir de dónde sale el spoiler, ¿no? Ok. ¿Han usado matemática o no? MATLAB, Sage, Python. Va, entonces si quieren Python, hagan el código y es listo, ¿ah? Ok, les cuento un poquito del spoiler. Si yo tuviera la cosa aquí, así va. Si ustedes lo miran solo de frente, digamos que solo miran el movimiento en X, ustedes van a ver nada más un péndulo simple, ¿o no? Si lo miran solo en Y, van a ver otro péndulo simple. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? O sea, vamos a tener un péndulo simple en X y un péndulo simple en Y. Entonces, por eso es que tenemos una paramétrica. O sea, paramétrica es nada más un nombre así todo rimbombante, ¿va? Paramétrica quiere decir, ok, esto es muy complicado para hacerlo en 2 dimensiones, lo voy a ver en una dimensión y lo voy a ver en otra dimensión. Nada más, ¿verdad? Entonces tenemos 2 péndulos y la solución de un péndulo simplemente es ver diferencialmente qué es lo que pasa con ese péndulo. Porque cuando está, digamos, en un punto por acá, la gravedad está actuando y tratando de bajar el péndulo, ¿cierto? Y entonces esa fuerza de gravedad me va a crear un desplazamiento de X, un desplazamiento delta X. O sea, no va a ser un desplazamiento de 2 o de 1 o de 0.5, sino que va a ser un desplazamiento infinitesimal, delta X. Entonces ahí le metí diferenciales, quiere decir de que la ecuación que me lo va a describir es una ecuación diferencial. Le resuelvo una ecuación diferencial y ya estuvo. Y eso puede sonar tal vez muy difícil si no han visto una ecuación diferencial, pero resolver una ecuación diferencial es lo contrario de hacer una derivada. Entonces, si ustedes saben derivar la regla de potencia, era lo que estabas haciendo. La regla de potencia, bajar la potencia, digamos, en la que teníamos antes, x cubo más x cuadrado más x más 1. Regla de potencia es, bajamos esta cosa, ¿verdad? O sea, 3x cuadrado más 2x más 1. Lo contrario también se le conoce como antiderivada o integral o resolver una ecuación diferencial. Todo eso es lo mismo para la misma acción. Entonces nada más resolver una ecuación diferencial y les va a dar senos y cosenos, nada más. Porque simplemente van a tener que la segunda derivada de una función es igual a negativo de ella misma. ¿Ok? Derivada de coseno. ¿Cuál es la derivada de coseno?
¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno, ¿ah? ¿Y cuál es la segunda derivada de coseno? Menos coseno. Entonces la segunda derivada de coseno es la misma cosa, pero con un signo menos enfrente. La segunda derivada de seno sería menos seno también, la misma cosa, pero con un signo menos enfrente. Entonces ahí acaban de ver ustedes la ecuación del oscilador armónico, que es segunda derivada igual a menos la función. Eso es lo que les tiene que dar para el péndulo. O sea, les estoy contando el spoiler así con ganas, ¿no? Y entonces al resolver esas ecuaciones les quedan una sinusoidal en X y una sinusoidal en Y. Son dos senos o cosenos en X y en Y. Y entonces, cuando hago la animación de esta vaina, podemos ver ahí, a ver si se aprecia un poquito, de que eso va trazando más o menos lo que vimos antes, ¿no? Y ven cómo hizo el cambio de dirección y toda la casaca, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y aquí si quieren puedo hacer esta cosa un poquito más larga, si nos queremos quedar aquí todo el rato. Tal vez lo voy a poner como acá. Y por ahí alguien estaba diciendo no tenemos suficientes datos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no tenemos suficientes datos? Exacto, nos los fumamos. Eso es lo que hacemos. La manera más, digamos que formal de decir nos los fumamos es voy a poner condiciones iniciales. O sea, aquí yo puse las condiciones iniciales. De nuevo, esto no es nada del otro mundo. Y las condiciones iniciales quiere decir de dónde solté el bote. Si le di un poquito de empujón o no. ¿Con qué ángulo le dirigí la velocidad? Esa es mi condición inicial. ¿Ok? Y para distintas condiciones iniciales, si quieren con esto termino, con distintas condiciones iniciales nos van a dar distintas cosas. Por ejemplo, aquí voy a poner tal vez algo que sea un poquito menor que 1, digamos 0.88 o algo así. A ver qué tanto me afectan las condiciones iniciales en el movimiento de esta vaina. Entonces empieza más o menos igual, pero ya no es tan circular al principio, ¿verdad? A ver, voy a poner algo un poquito más drástico para que miremos cómo cambia esto. Digamos, le voy a poner 3 acá. Entonces eso lo que quiere decir es de que como que le di, ajá, pero digamos, lo voy a decir con más escuela, ¿va? Le di un empujón muy fuerte y entonces me tiró otra curva. Ahora, si son bastante curiosos, miran ahí que tengo una exponencial al principio. No sé si se dieron cuenta. Enfrente del seno hay una exponencial. Y eso nada más quiere decir de que el movimiento va a ser amortiguado. O sea, cada vez se va haciendo más y más lento hasta que se para por completo. ¿Ok? ¿Sí? Más o menos tiene sentido eso. ¿Ok? Bueno, entonces, como les digo, la idea es de que lo exploren. O sea, ustedes ya tienen todas las herramientas para ver esta vaina, ¿va? Entonces, así se resuelve esto. Y entonces, solo déjenme terminar con esto, que esta es la parte de la plática en donde ustedes dicen, jaja, pensé que lo había entendido todo. Porque aquí es donde entra la gente rara de matemática, en donde dice, ¿saben qué? No todo se puede aproximar linealmente. No todo se puede aproximar linealmente. Y uno de los ejemplos es esta cosa que se llama el monstruo de Weierstrass. Esta es una función que es continua. Si ustedes recuerdan qué quiere decir una función continua. Esta es una función continua que no tiene derivada en ningún lugar. Es mucho peor que no sea suave. Suave quiere decir que puedes tomar todas las derivadas que querrás. De esta no puedes tomar ni una. Y entonces uno dice, bueno, pues estas cosas nada más aparecen en math y son raras y no sé qué. Les presento la gráfica de la bolsa de valores. Así es que se comporta la bolsa de valores. O tal vez ustedes lo han conocido por el nombre un poquito más vulgar de esta cosa que se llama fractal. Tal vez han oído de los fractales. Porque quiere decir de que si yo me le acerco a un punto, ¿se recuerdan en una función normal? Se convierte en una línea. Acá cuando yo me acerco, voy viendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Nunca se vuelve una línea. Entonces, hay cosas que son
digamos, que salen fuera de este estándar, que esto ya no entra dentro del cálculo normal, por decirlo así, que existen, ¿ok? Entonces, mi idea era hablarles un poquito de cómo a veces podemos ver el mundo de una forma, pero por medio del cálculo y por medio de la matemática lo vemos de otra manera. Y lo podemos ver tal vez de una manera más precisa, ¿ok? Entonces, gracias por la atención y si tienen alguna pregunta, con gusto. Gracias, Pedro, muy amable. Jóvenes, antes de que se vayan, ¿preguntas? ¿Hay? Tenemos como 2 minutos para preguntas. ¿Dudas? ¿Preguntas personales? Lo que sea. ¿No? Se valen. ¿Qué dijo? No sé, no oí, ¿qué dijiste? ¿Por qué la zanahoria está pintada? ¿Por qué la zanahoria? ¿Por qué la cual? ¿Cuál está pintada? ¿Por qué la zanahoria es la única que tiene? ¿Por qué la zanahoria no es la que tiene color? Porque el conejo es blanco, porque había mucha contaminación y los árboles ya no tienen color. Y la zanahoria era lo único que estaba abajo de la tierra, entonces no le afectó. Inventaste una historia, ¿no? Bueno, entonces lo que pasa era que el conejito le cayó cloro y todo, de hecho todo el mundo se llenó de cloro. Eso fue, digamos, la segunda parte de Infinity Wars. Le cayó cloro a todo el mundo y se blanqueó. Yo quería preguntar que cómo decidiste ser un matemático, o sea, ¿por qué te decidiste empezar a estudiar un doctorado y por qué, cuál fue la razón que ¿Cuál te diría? Porque me votaron de chiquito. No, es que cuando estaba en el colegio participé en olimpiadas de ciencias y creo que logré ver de que la matemática era más una descripción más que encontrar números. Y eso fue lo que me ayudó, o sea, siempre he sido como muy curioso, me gusta el saber por qué las cosas. Y creo que la mate me dio ese camino y desde que estaba ahí participé en olimpiadas nacionales y también en olimpiadas internacionales. Entonces cuando salí del colegio ya sabía que quería estudiar mate. Y pues había que estudiar algo más por si eso no daba dinero, entonces me metí a electrónica. Misma historia. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Cuál es la diferencia entre un ingeniero y un matemático? La diferencia entre un ingeniero y un matemático, bastante. Yo creo que, en resumidas cuentas, diría uno, aplicabilidad. Al matemático no le importa la aplicación, para nada. O sea, a mí me decís, ¿y eso en qué se aplica? Y te pego un par de cuentazos, ¿no? O sea, no me importa, no me importa. Y no es porque el campo de estudio es diferente, ¿va? Segundo, diría yo, como estaba diciendo antes, al ingeniero lo que le importa es la eficiencia. O sea, no quiero resolver cuál es la ecuación exacta de esta cosa, sino, mira, a mí solo me tenés que decir cuál es la ecuación durante los primeros 10 segundos porque es donde mi máquina va a trabajar y aunque no me lo des preciso, con que tenga una aproximación eso me basta. O sea, yo no quiero resolver todo el universo, quiero resolver esos 10 segundos de mi máquina, ¿no? Entonces el ingeniero tiene, digamos, una mentalidad mucho más eficiente, mucho más pragmática. O sea, quiero resolver un problema, aunque no encuentre la solución exacta, quiero algo que me sirva. Matemático se pone a dibujar cosas y, bueno, ya que pude dibujar el del video, ¿será que puedo dibujar otra cosa? Después me pongo a pensar, ¿será que puedo dibujar una flor? De ahí, ¿será que puedo dibujar un corazoncito? De ahí, entonces me pregunto, ¿qué tipo de figuras puedo dibujar? Y como que empezás a divagar, o sea, se te va la onda, ¿va? Y el matemático sigue la onda. El ingeniero es, eso no me sirve, entonces me voy a otra cosa. Yo creo que, digamos, en la filosofía esas son las diferencias. En la práctica, obviamente, la preparación. O sea, el ingeniero tiene, digamos, una preparación de cálculo muy básica. Y no quiero decir que esté mal, ¿verdad? Sino que quiero decir de que el matemático tiene mucha más preparación en muchas más áreas de matemática. O sea, la mate no es solo cálculo. De hecho, para mi gusto, la mate no es cálculo. Sino que tenés otras áreas como mate discreta, tenés topología, tenés ecuaciones diferenciales, ecuaciones parciales, análisis funcional, complejo y un montón de saborcitos de matemática que, de nuevo, podemos decir que no tienen aplicación, ¿verdad? Pero el matemático no estudia por aplicación, por decirlo así. Más o menos, algo así te lo podría resumir. Sí.
Si tu fin último es meterte a mate, no, porque vas a perder tu tiempo. O sea, es como que si yo te dijera, mi sueño es ser pianista, ya sé, me voy a ir a periodismo. O sea, pues, sí, voy a pasar escuchando música todo el rato, pero voy a estar expuesto, pero no voy a estar entrenado en el área que es. O sea, si ese es tu fin último, no es tan recomendable, ¿va? ¿Más dudas, jóvenes? Bromas. Estamos. Bueno, gracias, Pedro. Ok, gracias.